¿Qué Hola, decís, profe. Álvaro? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá mateando un Sí, poco, terminando la tarde, me agarraste en las últimas, pero excelente. bueno, bien, bien. ¿Cómo me ves bien? ¿Se escucha bien? Yo te veo perfecto y te escucho bárbaro, Álvaro. Te veo Listo, bien. buenísimo entonces. ¿Cómo llevaste el tema de la cuarentena? ¿Mucho Y laburo? la cuarentena nos tiene a todos, la verdad, complicados. Yo tengo mi gimnasio en Boedo y bueno, obviamente tuve que readaptarme a la situación, alquilar muchas de las máquinas, trabajando a distancia con todos los chicos que hacen su preparación física acá conmigo. La verdad es que hay que adaptarse, no queda otra. Esto todavía tiene para un poquito más, tiene como para, yo creo que hasta octubre los gimnasios por lo menos no van a abrir. Se habla, ayer estuvo circulando incluso un mensaje donde estaban todos los periodos, viste, todo lo que falta. Hasta septiembre empezarían los deportes individuales y octubre los gimnasios. Ya más o menos se estipulaba eso, los que tenemos gimnasios sabíamos que venía para rato. Así que bueno, hubo que adaptarse en todos los aspectos. Pero bien, bien. Creo que es la capacidad que tiene el ser humano, que es la capacidad de adaptación, ¿no? Tengo conocidos, hasta incluso tengo un amigo, Walter, que es el director de la WMF, que él tuvo que cerrar el gimnasio y armó un centro mayorista, una distribuidora mayorista. Obviamente, bueno, se adaptó. Creo que eso es lo que todos tenemos que hacer dentro de las posibilidades, ¿no? Pero bueno, es un momento difícil, definitivamente es un momento difícil. Es así, algo que siempre comparto y digo es de adaptarse y ver esto como distintas posibilidades. Tal vez si veías que estaba tal vez más escaso en tal conocimiento, bueno, aprovechar este receso, este tiempo para capacitarse, para implementar la modalidad online, algo que se venía esquivando, tal vez no se le daba mucha bola. Verlo como posibilidades, porque si te tirás atrás y ves todo malo, es imposible seguir. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que siempre ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Como vos decís, hay que aprovechar este tiempo para tomar esos trabajos que por ahí en algún momento relegamos. A mí, en mi caso particular, por ejemplo, me sirvió muchísimo para empezar a trabajar sobre las capacitaciones online. Yo trabajaba todo presencial y a partir de esto empecé a laburar de manera online y la verdad es que me encontré con un mundo súper dinámico, didáctico, que te permite llegar a un montón de gente, porque he tenido alumnos hasta ahora de Chile, de Uruguay, de España. Ahora estamos viendo si tenemos alumnos de México en la próxima capacitación que tenemos este viernes, de toda la Argentina, de distintos lugares del interior. Entonces, bueno, uno siempre está eso, ¿no? Ver el medio vaso lleno, como vos dijiste, y sacarle provecho. También para estudiar, para capacitarse, para tomar esos libros que por ahí son largos y que durante el año uno está estudiando, trabajando con lo corriente y de golpe, bueno, ahora esta situación obviamente hubo que reacomodarse, aparece más tiempo libre, indefectiblemente, y bueno, aprovechar ese tiempo libre para sacarle el jugo. Creo que capacitarse es siempre ganar tiempo, es siempre invertir, no necesariamente de forma monetaria, ¿no? O sea, invertimos en nosotros, estamos invirtiendo, si invertimos tiempo en capacitarnos, estamos invirtiendo en nosotros. Así que creo que eso es fundamental, fundamental. Bien, ahí de a poco se van a ir uniendo las personas. Siempre me gusta para arrancar una presentación, que el invitado se presente, comente sus inicios en el deporte, por qué eligió la carrera, ¿sí? Y cómo cree que llegó al lugar en el que ocupa hoy en día. Así que tenés vía libre para presentarte. Muy bien, tendríamos que tener un timer como en el ajedrez, ¿viste? Vos me haces tac y me pasás la pelota. Bueno, mi nombre es Gabriel Resónico, yo soy profesor de educación física, soy licenciado en alto rendimiento deportivo. La licenciatura la hice hace ya un poquito más de 10 años, apenas terminé el profesorado, hice la licenciatura. Hace 8 años que tengo mi propio gimnasio, empecé con un gimnasio en Parque Chacabuco, que se llamaba Integral Fitness, después a los 3 años abrí mi sede en Boedo. Estuve cerca de 2 años, tres, laburando con los dos gimnasios juntos y con el tiempo decidí cerrar el de Parque Chacabuco y quedarme solamente con el de Boedo. Obviamente los gimnasios empezaron también abiertos para un público de fitness por cuestiones económicas, ¿no? O sea, trabajar solamente en el alto rendimiento te condiciona. Así que yo en el momento en el que empecé con el gimnasio practicaba deportes de combate.
Yo competí en kickboxing durante mucho tiempo, durante varios años. Tuve un equipo de competición cuando abrí mi gimnasio en Parque Chacabuco, que éramos como 7. Yo llevaba el entrenamiento de 6 chicos que los llevaba a competir. Llevamos a competir en el interior también. Después, por cuestiones de cómo se fueron dando las cosas, cada vez me empecé a buscar más a la preparación física, que en verdad era lo que a mí me apasionaba. Y finalmente dejé de preparar chicos para competir en la parte técnico-táctica y me dediqué solamente a la preparación física. Entrené también en el Almagro Boxing Club con el profe Fernando Albelo durante un buen tiempo, saqué licencia de boxeador amateur y eso me acercó al boxeo y de hecho en un momento empecé a preparar más boxeadores que chicos del ambiente del kickboxing. Hoy en día tengo mi gimnasio acá en Boedo, trabajo con chicos de Muay Thai, kickboxing, boxeo, taekwondistas, he tenido karatecas. Generalmente siempre me trabajé con deportes de striking. Los deportes de combate tienen distintas modalidades, lo que es el striking, que es todos los que se dedican a los puños y a las patadas, lo que es lucha o grappling, como el judo, el jiu-jitsu, que me encantan, y lo que son los híbridos, que es la mezcla. Dentro de eso está el MMA, el sambo. Trabajé en una época con un chico que hacía sambo también. Pero bueno, de vuelta, siempre me vinculé más con el tema del striking, si bien me encanta todo lo que son deportes de combate, me tocó siempre trabajar en esta parte de los deportes de combate. Ahora obviamente con la cuarentena, si bien estamos parados, igual tengo la suerte de seguir trabajando a distancia. Tengo chicos de acá, del interior, tengo un chico de Jujuy, por ejemplo, que pelea Muay Thai profesional. Así que si bien las condiciones no están dadas de manera óptima, ideal, yo creo que está bueno esto de poder mantenerse activos, de poder mantenerse motivados. En esto la tarea del profe es estar siempre informando. Yo trato de contarles a los chicos cómo vienen los tiempos, ¿viste? O sea, cuándo volvemos, cuándo se vuelve la actividad, porque yo creo que hay una gran desmotivación en todo esto, ¿no? O sea, entrenamos. ¿Y cuándo entrenamos para qué? ¿Viste? Si estamos parados. Entrenar en casa obviamente nos limita. Entonces, yo creo que la tarea del entrenador de estar atrás, decir, chicos, miren que en un mes y medio capaz que volvemos, en 2 meses y medio ya está el gimnasio abierto, cómo están, cómo vienen, a veces no me contestan, no me dan bola, pero en la gran mayoría de los casos tengo un buen feedback y creo que eso es muy importante. Actualmente yo estoy haciendo una maestría también en optimización del rendimiento deportivo con la Universidad del Atlántico en España. Para mí lo que es, como hablábamos recién, ¿no? Lo que es capacitación, lo que es crecimiento es clave. Yo creo que el estudio no tiene techo, que hay que capacitarse constantemente. Así que en mi tarea también como entrenador y hace ya un tiempo como docente, creo que la capacitación propia también es clave. Así que estar siempre nutriéndose, creciendo y aprendiendo es el mejor camino, definitivamente. Ahí tocaba un poquito, ¿no? ¿Cómo llevas ese tema del apoyo hacia tus entrenados? ¿Cómo lo trabajás? Como decías, hay algunos tal vez que no contestan y cómo lo abordás más que nada. Por más que, bueno, no sé, vos le decís que dentro de poco arrancamos, pero ellos saben que no hay una fecha específica. ¿Cómo trabajás sobre eso? Sí, ahí hay un poco de la motivación intrínseca que tenga cada uno, ¿viste? Digamos, hay algunos chicos que mantienen una buena motivación, que me piden planificaciones, me dicen, Gaby, bueno, ¿cómo seguimos? Quiero retomar. Hay otros que empezaron muy bien y se fueron perdiendo en el medio. Hay otros que se están moviendo, yo veo que se están moviendo por su cuenta, porque por ahí no tienen tampoco ganas de hacer algo demasiado estructurado. Yo trato, como te decía, ¿viste? De no estorbarlo, de no estar siempre, ¿viste? Che, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos. Pero sí estar presente, ¿viste? Una vez cada 15 días, cada 20 días, trato de mandar yo tengo un grupo donde tengo a la mayoría de los chicos de la preparación física y les mando un mensaje, chicos, ¿cómo vienen? Chicos, estas son las novedades. Y me parece que esa es la mejor manera que tenemos de generar algún tipo de motivación extrínseca, como pincharlos un poquito, sin volverlos locos, porque la realidad es también que es todo muy incierto. ¿Viste? Veníamos bien y de golpe nos metieron 14 días adentro de vuelta. Entonces, pensar en algo 100% cierto es imposible. Podemos estimar y dentro de esa estimación tratar de ser objetivos como para mejorar el tema de la motivación. Así que yo creo que darle el camino, yo creo y personalmente lo que hago es darles un seguimiento sin estar encima por demás,
darles un seguimiento y estar un poquitito con ellos a pesar de la distancia. ¿No? Y bueno, con los que siguen la preparación física tenemos un diálogo continuo porque yo lo que hago es les pido que me vayan mandando videos, entonces trabajamos mucho las correcciones diariamente, ellos me mandan videos de todos los ejercicios, yo les digo, vamos a corregir esto, lo otro, tenemos que modificar acá la carga, y de esa manera vamos dosificando. Y te digo, a pesar de la distancia y de las limitaciones, se puede entrenar muy bien. La verdad que la experiencia me ha demostrado que se puede entrenar muy bien. Bien, ya tocando puntualmente la preparación física, ¿qué evaluaciones previas realizás cuando, por ejemplo, no, yo voy y quiero arrancar a competir? ¿Qué evaluaciones previas realizás para saber cómo abordar a esa persona? Mira, yo lo primero que hago, tanto en el gimnasio como a distancia, es una evaluación funcional de movimiento. Tengo un protocolo que es conocido, se llama FMS. A mí el FMS, el Functional Movement Screen, es algo que me sirve. Hay muchos que por ahí son detractores de este sistema porque es un protocolo de 7 evaluaciones que se correlacionan entre sí. Son 3 evaluaciones funcionales: sentadilla, paso del obstáculo y estocada, con algunas diferencias porque la idea es siempre tratar de visualizar limitaciones y asimetrías, entonces la sentadilla tiene algunas complicaciones, la estocada es en línea. Y después son otras 4 evaluaciones que son evaluaciones fundamentales de movimiento, que son una evaluación de elevación de pierna extendida, movilidad de hombro, elevación de tronco en empuje y un trabajo antirrotación. Y con este test, con este protocolo de evaluaciones, lo que buscamos es primero ver si tenemos que limitar algún ejercicio, ¿no? Porque de golpe si la sentadilla tiene un patrón disfuncional, entonces no la entrenamos hasta que no la corregimos. Si entrenamos un patrón que es disfuncional, estamos entrenando un error y eso a largo plazo nos puede generar dolores, lesiones, y nos va incluso impedir la evolución sobre ese ejercicio, porque ese ejercicio va a estar limitado por ese impedimento que tiene. Entonces, siempre la primera tarea tiene que ver con la eficiencia del movimiento. Eso es lo que yo considero, ¿no? Entonces, antes de evaluar la fuerza, la resistencia, la eficiencia del movimiento. Y además, hay otro tema. Cuando yo me he dado cuenta que cuando corregimos patrones de movimiento, y principalmente estos patrones que son sumamente funcionales a la mayoría de las acciones, automáticamente el chico se vuelve más eficiente en el resto de las actividades. De golpe estamos haciendo un trabajo con una carga muy baja, principalmente ateniéndonos a la mejora de estas disfunciones o asimetrías, y el chico me dice, me siento mejor, me siento que tengo más aire, me siento que pego más fuerte. Y hay un efecto por ahí placebo, pero no, es real. O sea, estamos corrigiendo patrones y estamos volviendo nuestro cuerpo más eficiente, con lo cual obviamente tenemos menos gasto energético, los patrones salen de manera más fluida, con una mayor activación neuromuscular. Así que para mí la base siempre son las evaluaciones funcionales de movimiento. Acá las hago yo tengo los elementos, porque para hacer el FMS necesitamos una valla, una tabla que tiene una medida especial, una cinta métrica, pero tengo bajado un poquitito en el escalón un protocolo que yo le mando a todos los chicos con los que arranco a distancia. Ellos me devuelven los videos, que obviamente estamos limitados porque hay cosas que por ahí no las pueden replicar exactamente como yo las necesito, pero me da un buen pantallazo de por dónde tengo que abordar el entrenamiento para arrancar. Si el chico está muy bien, si tiene muy buena movilidad, si los patrones andan bien, vamos. Y si no, de golpe, yo sé que la sentadilla no la tengo que tocar, yo sé que el equilibrio lo tengo que mejorar, yo sé que los patrones unilaterales tal vez le salen bien, y si no, bueno, seguimos revisando y ahondando sobre eso. En una segunda instancia, cuando ya el trabajo funcional yo veo que va bien, porque esto no es para siempre, no es que yo lo tengo que estar evaluando todo el tiempo. Capaz que lo evalúo 1, 2 o 3 veces y después yo ya considero que los parámetros son aceptables y a partir de ahí arrancamos con un entrenamiento más libre, por decirlo de alguna manera. Y ahí sí empezamos a evaluar la fuerza, la podemos evaluar como hacer test de fuerza máxima, test de fuerza con elementos como encoder, trabajos de resistencia, que pueden ser evaluaciones de consumo de oxígeno, de velocidad aeróbica máxima, si es que vamos a utilizar algún protocolo tipo HIIT que nos requiera salir a correr. Así que bueno, más o menos ese es el panorama de evaluaciones que yo manejo y al que a mí me gusta tenerme. Bien, dentro de los deportes de combate yo no estuve metido mucho, no he realizado, así que tal vez algunas preguntas son muy obvias,
pero es más que nada para aprender dentro del mismo. Dentro de un año de competencia, ¿hay calendario o eso se va manejando a medida que pasa el tiempo? Sí, el calendario de los deportes de combate es muy incierto. Vos no sabés a principio de año cuándo el atleta va a pelear. Sí, es muy distinto el calendario amateur al calendario profesional. El amateur pelea mucho, pelea muy seguido. El profesional pelea mucho menos. Un amateur te puede pelear fin de semana por medio, de marzo a diciembre, con algún parate por ahí en las vacaciones de invierno, pero pelea, entonces capaz que estás hablando de que meten 20 peleas por año, y un tipo que es profesional, un peleador profesional, ya capaz que mete 3, 4 peleas en el año, como mucho. Entonces, eso te modifica mucho la estructura de la planificación, la manera en la que vas a abordar su entrenamiento. Lo mismo también depende si el atleta es un atleta que está en un periodo de preparación, porque en una etapa formativa, o si ya tenés un atleta más formado, vos tenés atletas amateur que recién arrancan y atletas amateur que ya tienen 5 o 6 años de experiencia. O incluso tenés algún peleador que de golpe quiere ser olímpico y maneja y nunca se profesionaliza. ¿Ok? Entonces, no tenés manera de saber cuándo va a pelear el atleta, pero yo creo igual que esto es una realidad del deporte actual. Antes, los calendarios competitivos eran más claros, había menos competiciones en el año, pero hace ya unos cuantos años los atletas tienen un nivel de exigencia mucho mayor, y por ende tienen mucha más demanda durante todo el año y es una demanda más incierta. ¿Ok? Así que no, el calendario es bastante incierto y por eso la planificación tiene que ser flexible y tiene que poder modificarse a lo largo del año porque vos no sabés cuándo va a pelear. Vos sabés que en el verano tenés un periodo de preparación que podés hacer una preparación general, porque ahí sí hay un parate. Enero, fines de diciembre, las fiestas, enero, mitad de febrero, generalmente no pasa nada. Entonces vos sabés que ahí al chico lo podés cargar, ya sea que tenés un amateur, un profesional, vos ahí podés meter un trabajo de preparación general, depende de cada uno cómo lo aborda. Un trabajo de preparación general, podés trabajar más sobre la fuerza, sobre la resistencia, de base. Y ya después, a medida que empieza a entrarse en el año, si es un boxeador profesional, por ejemplo, yo trabajo mucho sistemas de cargas concentradas, sistemas por ahí más tipo la TR, la acumulación, transformación, realización, y en cambio con lo que son amateur, trabajo más una periodización ondulatoria que me permite trabajar durante todo el año, variando las cargas, y lo que hago es siempre que aparece una competencia, la semana previa se hace una semana que se llama una semana de tipo tupper, donde se ajustan las cargas, se le permite al atleta que se recupere manteniendo la intensidad, y entonces ahí lo tenemos listo para la competencia del fin de semana. Cuando el chico vuelve a la otra semana, la planificación sigue el rumbo que tenía, y en el momento en el que aparece una competencia, de vuelta, bajamos el volumen de entrenamiento, hacemos una semana tupper y lo tenemos listo para la competencia. Así que se maneja muy distinto dependiendo del nivel del atleta, como te digo, amateur inicial, amateur avanzado y peleador profesional. Bien, eso es algo que he tenido posibilidad de hablar también con otros profes y siempre remarcan eso del calendario que muchas veces está para complicar a los preparadores físicos porque nunca sabes con qué te vas a encontrar y que muchas veces el alto rendimiento o ya la competencia cuando tal vez es amateur, de todas formas, cuando compite, no existe una planificación que vos me digas, bueno, la armo para todo el año y va a ser esa, por más que armes la mejor preparación en papel que haya existido. Sí o sí tenés que Sí, saber ajustarte y adaptarte. sí, igual, si bien, primero que no es que tampoco el calendario nos complica, cuidado, porque el calendario es así, es un calendario que es incierto, ¿ok? Ese es el deporte, digamos, es el deporte que nos toca vivir hoy en día, con un calendario más incierto. Pero siempre igualmente hay que planificar. Hay una frase que creo que es de Benjamin Franklin que dice, fracasa el planificar y estarás planificando tu fracaso. ¿No? Y creo que es así, o sea, siempre tenemos que planificar desde el vamos, tener algo armado, la estrategia con la que vamos a encarar el año con este atleta o este grupo de atletas. Después las vamos a ir modificando. Obviamente, tenemos que tener la capacidad de ser flexibles y nuestro plan tiene que tener esa capacidad, esa flexibilidad. Pero eso no quiere decir que no tengamos que planificar y que tengamos que ir tirando sobre la marcha como venga.
¿Ok? No, siempre tenemos que planificar, siempre tenemos que tener una estructura de trabajo, un norte, y después, obviamente, tener la capacidad de adaptarnos y las herramientas para adaptarnos de acuerdo a cómo se va dando el calendario o cómo se va dando con ese atleta en particular, porque si ese atleta se lesiona, es un atleta que lo tenemos que parar y donde se modifica su calendario. Entonces, por ahí el resto sigue en la misma dinámica con la que vos venías y a este pibe lo tenés que sacar y le tenés que dar un trabajo especial durante un periodo. Entonces le tenés que generar un periodo después de readaptación hasta que vuelve y se puede reinsertar en la planificación que vos tenías preparada. Ahí justo tocaste la próxima pregunta que tenía para hacerte, que es sobre las Me estoy lesiones. adelantando a todo lo que vos me querés preguntar, ¿viste? Yo te digo algo y vos Está me bien, está decís, bien. justo lo que te quería preguntar es una cosa Excelente, increíble. excelente. ¿Cuáles son las lesiones que más se presentan y cómo las abordás a la hora del entrenamiento? Sí, con las lesiones, acá hay dos temas con las lesiones. Las lesiones pueden ser o traumáticas o lesiones que se van adquiriendo producto de este tema de las limitaciones, las asimetrías que veníamos charlando, ¿no? Una lesión traumática es producto de un golpe, es algo, o por ahí una acción muy potente, ¿okay? Es algo que no podemos prevenir, que no podemos reducir porque va a suceder, lesiones, por ejemplo, en las costillas, en los metacarpos, en los carpos, ¿okay? En las manos, en los boxeadores es muy común. Y después tenemos lo que son las lesiones adquiridas, que son las lesiones que vienen por ahí, ya sea porque había algún patrón disfuncional o porque había alguna cuestión de inestabilidad en la articulación. En los boxeadores se da mucho en los hombros, porque obviamente hay un gran sobreuso sobre esa articulación. La cara posterior trabaja mucho sobre la fase excéntrica y eso tiene una demanda muy grande. Entonces ahí también viene cómo vamos a entrenar, cómo vamos a entrenar a ese boxeador, cómo vamos a entrenar cada patrón de movimiento, los movimientos de empuje, de tracción, si los vamos a trabajar con acciones concéntricas, excéntricas. Así que hay un poco de la planificación anual, justamente, del trabajo de prevención, de reducción de esas lesiones que pueden aparecer. Y por otro lado, bueno, cuando aparecen, ¿cómo las abordamos? Cuando aparece una lesión, siempre lo primero que aparece es la tarea del fisiatra, el médico del fisiatra, y después cuando desaparece el dolor, el atleta ya puede empezar a recuperarse, lo primero que hay que lograr es recuperar la movilidad en esa articulación. Cuando se recupera la movilidad pasamos al trabajo de estabilidad, y una vez que logramos eso, recién ahí volvemos al fortalecimiento y al trabajo sobre los patrones de movimiento que queremos entrenar. Así que ese es un poquitito el trabajo de las lesiones. Y después, bueno, depende mucho de la especialidad deportiva. Como te decía, el boxeo hay muchas lesiones en el hombro, en lo que es el kickboxing, el muay thai, a veces aparecen también en los tobillos, en las rodillas, pueden aparecer esguinces producto de las rotaciones, como en el taekwondo. En el taekwondo hay muchísimo, hay un índice muy alto de lesiones en las rodillas. En todo lo que es deportes de grappling aparecen en las manos también por los agarres. Además de lo que es rodilla, hombro, ¿no? Por todo el tema de tracción y rotación. En las rotaciones aparece mucho el problema de las rodillas. Así que es un poco el panorama de las lesiones más frecuentes de lo que aparece y cómo las abordamos, ¿no? Ahí más o menos creo que fui a lo que me preguntaste, ¿no? Sí. Dentro del entrenamiento, dentro de la planificación de los mismos, ¿qué tanto énfasis haces sobre el core? El core o el core, a mí me gusta decirlo en criollo, yo te voy a decir core, El ¿sabes? core, Pero, buenísimo. pero Yo el me digo core, core, zona me media. digo yo, él con la experiencia le dice core, no voy a decir core porque quedó mal. Nada, está No, bien, si no, vamos no, no, con no, core, a mí me encanta, excelente. yo le digo core, a mí me gusta decirle core, no me gusta decirle core a los yankees, pero nada, igual está bien, zona media, core, estamos hablando siempre de lo mismo. En los deportes de combate, el core, mira, ahí está Gonza que dice uff todo el día. Gonza es uno de los chicos, uno de los boxeadores que yo entreno, y la realidad es que el core en los deportes de combate, en todas, cualquiera sea la modalidad, es clave porque es el eslabón que une las extremidades. Entonces tenemos por un lado una zona de transmisión de energía, pero también una zona de producción de potencia.
El core depende cómo lo concibamos. A mí me gusta, hay una definición de FIG que dice que es toda la anatomía entre el esternón y las rodillas. O sea que vos fíjate que tenemos un montón de músculos implicados dentro de lo que es el core, hasta incluso los glúteos podemos considerarlos parte del core. Entonces cuando hacemos una sentadilla podemos decir que estamos entrenando el core. Así que desde todo lo que es la fuerza, la potencia en los patrones rotacionales, yo trabajo muchísimo el landmine. El landmine para mí me permite trabajar muchísimo sobre el core, los lanzamientos de medicine ball, todo lo que es lanzamientos, en el TRX para todo lo que es trabajo de estabilidad anti-rotación. Así que el core es lo primero que hay que abordar en los deportes de combate porque es un eslabón fundamental, fundamental. Bien. Y mencionabas ahí el tema de las lesiones, el trabajo del fisiatra, ¿no? La importancia del trabajo interdisciplinar. ¿Contás con un equipo de trabajo o dentro de todo, cuando hay un problema, surge un problema, sabés a quién contactar, pero no es parte de un equipo? Eso depende mucho del atleta. Cuando trabajamos en los deportes de combate, depende mucho de cada uno, ¿viste? Yo tengo mis personas de confianza a lo largo de los años. He tenido la posibilidad de vincularme con distintos profesionales, de trabajar con distintos profesionales, para todo lo que es, por ejemplo, cuando necesito un fisiatra, yo trabajo con los chicos de Equidep, de Kinesiología y Deporte, con Martín Odón, con Nico Papacena, con ellos trabajo hace muchos años. Si no, trabajo con mi cuñado, que es Jorge Páez, que es un gran fisiatra, un osteópata, que ha trabajado con la selección de básquet. Entonces, yo tengo mis personas de referencia cuando yo tengo que hacer una consulta, porque a veces me pasa, por ahí me llega un atleta y me llega con un problema y de golpe necesito hacer una interconsulta para decir, che, mira, ¿cómo puedo abordar a este chico que tiene este problema? Y si a mí me preguntan, yo tengo mi equipo. Si tengo que recomendar un psicólogo, yo trabajo con Raúl Barrios, que es uno de los directores de la carrera de Psicología del Deporte, de la UBA. Nutricionistas también, tengo mis nutricionistas como Walter Surovsin, que es uno que fue docente mío en el profesorado, en la licenciatura, y que nos conocemos hace muchos años y que yo sé cómo trabajan. Así que yo tengo mis profesionales a los cuales siempre derivo cuando alguien me pregunta. La mayoría de mis atletas terminan trabajando con ellos justamente por eso, pero no es como en el fútbol donde vos donde vos trabajás en un club y ese club tiene su fisiatra, bueno, cuando es un club de primera, ¿no? Un club que tiene plata. Tiene su fisiatra, tiene su preparador físico. Bien, yo de hecho, por ejemplo, los técnicos dependen de los chicos. Yo trabajo con los chicos del Almagro Boxing Club, incluso dependiendo del turno, tengo distintos técnicos. Y por ahí con algunos técnicos tengo más diálogo que con otros, y entonces el trabajo con los chicos puede estar más coordinado. Porque yo sé, por ejemplo, que los chicos del Almagro Boxing Club trabajan de lunes a sábado, que los lunes y miércoles guantean, que los martes y miércoles se guantea y los sábados. Entonces yo ya sé cómo diagramar esto. Si no, de golpe yo tengo que charlarlo con los chicos. Si no tengo diálogo con el técnico, le tengo que decir, bueno, a ver, contame vos qué días guanteás, qué días haces trabajo técnico-táctico, y en base a eso sé cómo planificar el trabajo de fuerza, el trabajo de resistencia. Así que el trabajo interdisciplinario es clave, es clave. Está muy bueno tener esos profesionales en los que uno confía, porque cuando aparece una lesión, lo que vos querés es tener la posibilidad de reinsertar a tu atleta lo antes que puedas, para que pueda volver a la actividad. Entonces, si vos tenés diálogo con el profesional, lo vas a poder hacer mucho mejor. Cuando este atleta se lesiona, yo se lo mando a Martín, por ejemplo. Martín me empieza con el trabajo de rehabilitación y después me dice, Gaby, mira, pasa esto, lo tenemos que abordar de esta manera, listo, vamos. Entonces yo después acá hago la bajada de línea de lo que me dice el fisiatra, porque cuando estamos en rehabilitación, el profe tiene que acompañar el trabajo, pero el que determina es el fisiatra, o el médico si la lesión es más grave. Bien, entonces cada uno tiene su momento para tomar protagonismo y es clave el trabajo interdisciplinario, desde ya. Desde ya. ¿Te ha costado en algún momento de todo este tiempo que llevas en la preparación física lidiar tal vez con un luchador, con un peleador complicado, un técnico complicado que muchas veces te costaba trabajar? Todo el tiempo tenés alguno.
Con los chicos, con los técnicos lo que pasa es que a veces por ahí desconfían del trabajo, a medida que van pasando los años y tal vez a uno lo van conociendo más, van por ahí confiando un poquito más en el trabajo de uno, pero en un principio y cuando uno recién arranca siempre pasa, ¿viste? Que por ahí desconfían de tu trabajo, entonces si el chico después les cuenta que hizo tal o X trabajo, por ahí después le dicen, no, no lo hagas, y el chico viene y te dice, no, pero me dijeron que esto no lo haga por tal cosa, por tal otra. Eso por un lado con los técnicos, ¿no? Cuando tenés la posibilidad de tener una relación con el técnico, siempre es mejor. Y con los atletas, sí, hay atletas, digamos, la personalidad de cada atleta es muy particular. Tienes atletas que les encanta hacer preparación física, hablando propiamente de lo que yo hago, ¿no? Hay pibes que vienen y disfrutan la preparación física y quieren aprender derivados de levantamiento de pesas, y quieren saber por qué hacen lo que hacen, vienen con ganas, con energía. Y hay otros que no les gusta y saben que tienen que cumplirlo porque esto les hace bien, entonces vienen y vienen desganados, te hacen los ejercicios desganados, o por ahí faltan, ¿viste? Es muy relativo a cómo cada uno se lo toma. Igual hay un proceso de depuración natural, ¿no? O sea, el que se lo toma en serio sigue viniendo y el que por ahí no le gustaba o no se sentía cómodo, bueno, finalmente termina abandonando. Pero sí, hay siempre, obviamente, la personalidad de cada uno va determinando cómo se va a tomar el entrenamiento. ¿Cómo abordás el entrenamiento de la fuerza? ¿Varía según el deporte, la disciplina? O siempre haces mucho hincapié tal vez en algo más estandarizado, algo más general? No, totalmente. Es bastante complejo y vasto el tema de la fuerza, pero lo primero que hay que analizar son las demandas de fuerza de cada una de las especialidades deportivas. Todo lo que es striking tiene demandas de fuerza vinculadas con altos valores de velocidad, de fuerza reactiva. Eh, los deportes más vinculados a la lucha, el grappling, tienen valores de fuerza dinámica máxima, fuerza relativa mayores. Necesitas atletas más fuertes. Y el MMA, que siempre es un conjunto de todo, entonces necesitas que sean rápidos, que sean fuertes, y siempre el desarrollo de la fuerza explosiva va a estar presente porque lo que necesitamos es atletas que accionen y generen fuerza en el menor tiempo posible. O sea que hay factores comunes y factores propios a cada modalidad deportiva. Hay cuestiones que a mí me gusta desarrollar, a mí me gusta en general que mis atletas sean fuertes porque me va a hacer atletas resilientes, atletas que van a soportar más las cargas de trabajo durante todo el año. Entonces, digamos, si ven, trabajo con boxeadores, chicos de Muay Thai, o me tocara trabajar con un chico de lucha, me gusta que sean fuertes. ¿Okay? Así que ese es un denominador común dentro de mis trabajos. Los periodos de preparación general al principio de año son pesados, me gusta cargarlos, me gusta que desarrollemos esa fuerza. Y después, obviamente, durante el año, el trabajo de la fuerza explosiva va a ser el que tome preponderancia, justamente para esto, para desarrollar acciones veloces, desarrollar tensión muscular en el menor tiempo posible. Con las demandas, como te digo, de cada especialidad deportiva. Y siempre con el core como eje, ¿no? Con el core como eje, donde el desarrollo de la potencia del core va a ser fundamental. Pero de vuelta, deportes de lucha o MMA con valores más altos de fuerza relativa, y en los deportes de striking con valores más cercanos a lo que es la velocidad-fuerza o la fuerza reactiva. ¿Qué considerás como más importante o desde tu experiencia, o tal vez no más importante, sino como fundamental, por así decirlo, que tiene que saber, que tiene que manejar un preparador físico en deportes de combate? Uh, qué buena pregunta. Y no, a ver, yo creo que el desarrollo de las capacidades, hay ciertas cosas que son base. La teoría del entrenamiento es una base que tenés que conocer, o sea, antes de saber entrenar un deporte en particular, vos tenés que conocer la teoría del entrenamiento, ¿ok? Tenés que conocer los distintos principios, el principio de sobrecarga progresiva, el principio de la individualización del entrenamiento, qué es cada capacidad condicional, qué es la fuerza, qué es la resistencia, qué es la flexibilidad, qué es la velocidad. Una vez que conocemos la teoría del entrenamiento, tenemos que entender los principios básicos de la planificación, de la periodización deportiva, porque obviamente son los que nos van a determinar cómo aplicamos toda esa teoría dentro del año de un calendario deportivo, dependiendo, como venimos hablando, de las características de ese atleta.
Una vez que conocemos todo eso en bases generales, recién ahí podemos empezar a tratar de entenderlo dentro de un deporte específico, ¿no? Porque si nosotros no sabemos qué tipos de fuerza hay o cómo se manifiesta la fuerza, difícilmente vamos a poder entender cómo se manifiesta la fuerza en las distintas modalidades de los deportes de combate. Lo mismo va a pasar con la resistencia. Si no tenemos bases sobre lo que es la fisiología del entrenamiento, los distintos metabolismos, el sistema fosfagénico, el sistema de la glucólisis rápida, el sistema aeróbico oxidativo. Si no conocemos cómo se desarrolla la resistencia dependiendo de la intensidad, como es en el modelo trifásico de Skinner y McClelland, hay cuestiones que son básicas, que son sumamente generales. Entonces, hay que primero aprender la teoría del entrenamiento, sí o sí. Sobre cada una de las capacidades y sobre el entrenamiento en general. Y después hay que empezar a tratar de entenderlo en la modalidad o en el deporte en el que lo queramos aplicar. Para eso, obviamente, hay libros que son más específicos, pero en los deportes de combate no hay tanta bibliografía, no hay tanta bibliografía. Así que hay que valerse muchísimo de la bibliografía general y de la experiencia, y tal vez de la experiencia de otros que vienen trabajando hace mucho, y que entonces por ahí te pueden decir lo que les ha dado resultado o lo que no, como me ha pasado a mí, que vengo trabajando desde hace más de 10 años, y la verdad es que he hecho cosas que estuvieron muy bien, he hecho cosas que estuvieron mal, y miro para atrás y veo un montón de cosas, ¿no? Y digo, che, esto la verdad no lo volvería a hacer nunca más, o acá mirá cómo fui ajustando, ¿no? Creo que hay que ser autocrítico con el trabajo y eso está bueno. Pero sí hay que conocer muy bien la teoría del entrenamiento y, bueno, obviamente, conocer de anatomía, de fisiología, y eso va a ser lo que nos va a dar el conocimiento para después poder entrenar a nuestros atletas. Hay que Bien, estudiar. muchísimo. Y prueba y error, como marcabas recién. Que si en Prueba y eso... error, tratando de no matar a nadie. Igual siempre algún muñeco vamos a matar, ¿eh? Eso es normal, todos matamos a Seguro. algún muñeco. Está buenísimo poder entrenarse a uno mismo también, porque a veces viendo lo que se siente, entonces vos ahí entendés verdaderamente lo que estás viendo en el otro. Entonces tener la posibilidad de vivenciar. Viste, en el profesorado muchas veces por ahí se criticaba, viste, que las materias prácticas, che, ¿y para qué tenemos natación? ¿Para qué tenemos gimnasia? Pero la realidad es que está muy bueno entender, vivenciar, porque de esa manera vamos a poder desarrollar una mirada crítica sobre el deporte que queremos entrenar. Entonces, si entrenamos deportes de combate, no necesariamente tenemos por qué haber sido un profesional, pero por lo menos está bueno ir y practicar un poco. O sea, si te vas a dedicar a entrenar boxeadores, anda y toma clases de boxeo. Entendé lo que es pegarle una bolsa, vivilo, y entonces de esa manera vas a poder entender mejor el deporte. Ponete a ver videos, analizá videos de los mejores boxeadores, de boxeadores intermedios, buscá las diferencias entre los boxeadores amateurs, los profesionales, empezá a meterte en el mundo del boxeo desde lo que podés ver, que hoy en día además con YouTube, ¿no? O sea, podemos acceder a millones de videos, entonces empezar a entender el deporte desde lo que podemos ver y desde vivenciarlo también, ¿no? Vivenciarlo creo que es una parte muy buena, muy interesante. Desde el punto del entrenamiento en cuarentena, la modalidad online, ¿ya estabas un poco adaptado, tenías un poco de experiencia o fue algo muy nuevo? Mira, yo venía trabajando con algunos alumnos a distancia, no me pasó de tener tanta gente a distancia como ahora, pero yo creo que como hablamos al principio, se puede entrenar muy bien a distancia, yo creo que se puede entrenar muy bien, siempre va a depender de los materiales que dispongamos, del espacio, pero se puede entrenar de todas maneras. Yo, la primera etapa te cuento mi caso en particular, a mí me gusta entrenar, yo siempre entreno, practiqué halterofilia los últimos 5 años, competí en torneos de pesas incluso, y cuando pasó la cuarentena obviamente no pude tocar una pesa, y empecé a entrenar en mi casa, y empecé a hacer entrenamientos de tipo HIIT, de High Intensity Circuit Training, con el propio peso corporal, y la verdad es que me divertía, me entretenía, después agarraba a mis hijos, y me ponía a hacer trabajos con mis hijos, después agarré algunas cosas del gimnasio y empecé a hacer más tipo HIIT, donde empecé a meter por ahí alguna sobrecarga extra, High Intensity Functional Training. Y bueno, los entrenamientos de tipo HIIT nos sirven para mantener el metabolismo activo. Podemos también hacer algunos trabajitos específicos para mantener la activación neuromuscular sobre algunas zonas específicas, principalmente del core, volviendo a eso, ¿no? Trabajo sobre los glúteos,
sobre los flexores de cadera, sobre los músculos de la zona media, principalmente los abdominales, los paraespinales, ¿ok? El tema del hombro, la estabilidad del hombro, hay algunas zonas que tenemos que mantener activas, y eso lo podemos hacer con algunos ejercicios específicos, pero no necesitamos grandes cargas para eso. Con el propio trabajo corporal lo podemos mantener al menos. ¿Bien? Y con poco espacio, en espacios reducidos, podemos hacer cosas. Entiendo de vuelta que a veces se vuelve monótono, se vuelve denso, pero aunque sea 3 veces por semana, yo digo lo mismo siempre. En cuarentena no podemos ponernos objetivos muy altos de entrenamiento. Con poder cumplir con 3 entrenamientos semanales, 3 estímulos semanales, yo creo que está más que bien. Si después podemos hacer más, buenísimo. Bien, si después podemos hacer más, bienvenido sea. Pero partir de bases chicas, ¿no? O sea, decir, bueno, che, vamos a entrenar 3 veces, ¿logro hacer eso? Listo, buenísimo, cumplí, mantengo a mi sistema nervioso activo, mantengo mi metabolismo activo, y cuando vuelva me va a costar menos esa vuelta. Y en el caso de los deportes de combate, también, trabajos de sombra podemos hacer en espacios reducidos, ¿no? Entonces, podemos diversificar un poco el trabajo sin necesidad de demasiados elementos. Hay que ser creativo, creo que hay que ser creativo, y principalmente acá la adherencia, que es un concepto que saqué de un libro de Eric Helms, que es un entrenador americano, que está bueno, ¿no? Cualquier plan de entrenamiento lo primero que tiene que tener es adherencia, y esto quiere decir que sea flexible, que sea agradable, y en este periodo eso es lo más importante, que el plan de entrenamiento te permita terminarlo y te mantenga motivado. Con eso, cumplimos la mayor parte. Bien. Comentar a las personas que están conectadas que pueden dejar sus preguntas, sus dudas que tengan, las pueden ir dejando en los comentarios, que le vamos a ir tratando. El patrón respiratorio, ¿lo abordás? Y si lo abordás, ¿de qué manera lo haces? Sí, yo trabajo mucho sobre la respiración, les enseño a los atletas a hacer una respiración abdominal, y después trabajo muchísimo sobre el bracing, ¿ok? El bracing va más allá de la respiración, porque si bien con una respiración abdominal podemos incluso incrementar la presión en la zona media, el bracing tiene que ver con una coactivación global abdominal, pero se ve retroalimentado. Bien, pero sí, trabajo el tema de la respiración, me gusta que aprendan a respirar. La respiración torácica es esa respiración que nos infla el pecho, es una respiración que sirve más para una cuestión de relajación. Siempre digo, bueno, si vamos al campo, lo que vamos a hacer es, lo primero que hacemos, ¿no?, es respirar el aire del campo. Esa es la respiración torácica. Y después, pero cuando vamos a entrenar, lo que necesitamos es una respiración abdominal, que es la que nos va a dar estabilidad en nuestra zona media, y principalmente para el desarrollo de todos los ejercicios de fuerza que hagamos. Así que sí, eso es algo que trabajamos. No es algo que tome demasiado trabajo. La verdad es que si tenés las estrategias de un tipo de respiración, por ejemplo, que es la respiración cocodrilo, donde vos te apoyás contra el piso, con las manos sobre la cabeza, y empujás. Cuando respirás tenés que sentir que empujás contra el piso, con el abdomen, por eso se llama respiración cocodrilo, ¿no? Porque tenés la panza contra el piso y tenés que empujar. Entonces, de esa manera, propioceptivamente, le das una buena noción al atleta de cómo tiene que hacer la respiración. Y después, para todo lo que es el tema del bracing, a mí me gusta un ejercicio que es metiendo los dedos justo por debajo de la... Uy, se me fue el teléfono. Ahí va, ahí estamos de vuelta. Es metiendo los dedos justo por debajo de las últimas costillas, hace fuerza, y los dedos salen. En ese momento que vos estás haciendo fuerza, como si fueras a recibir un golpe, estás activando el transverso del abdomen, y con ello, obviamente, el suelo pélvico, el diafragma, los músculos paraespinales, y está generando un buen trabajo de prevención en todo lo que es la zona media. Así que sí, me encanta trabajar, todo eso lo trabajo y mucho. Bien. Una última pregunta que es más que nada más personal. ¿Qué consejo me darías que voy a arrancar el profesorado el año próximo? ¿Qué consejo me darías a futuro en base a temas tal vez de conocimiento, o en base tal vez no sé, determinar, seguir tal camino, tal deporte, tal disciplina? De tu experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que va a arrancar en ese camino? Yo creo que lo más importante es disfrutar cada etapa, disfrutar cada momento, no desestimar ninguna materia. A mí me pasó
cuando yo hice el profesorado, por ejemplo, creo que la experiencia personal a veces es lo que más te ayuda por ahí a dar un consejo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé el profesorado, yo quería ser entrenador, yo quería hacer lo que hoy hago, ¿no? Yo sabía muy bien desde el día uno que yo quería ser preparador físico. Entonces, cuando, por ejemplo, me tocaban las materias como EFI, Educación Física Infantil, la verdad es que, uy, qué dolor, yo decía, no quiero estudiar esto, ¿para qué quiero saber cómo tengo que entrenar a un pibe? Y con el tiempo me fui dando cuenta de la importancia que tienen todas las materias en el proceso pedagógico, en enseñarte a ser un buen profe, porque ser un buen profe, así como te dije que hay que saber de teoría del entrenamiento, de planificación, ¿no? De fisiología, yo creo que ser un buen profe trasciende todo eso, ¿no? Y tenemos que entender de los procesos formativos, porque eso nos va a dar herramientas para hasta incluso abordar a un atleta, ¿ok? Saber entender de pedagogía, saber cómo vamos a enseñarle, por dónde lo podemos abordar para enseñarlo, para entrarle a ese chico que por ahí no tiene interés. Entonces, el profesorado es una carrera hermosa, es una carrera divertida, que tiene un montón de materias que por ahí ahora te van a parecer un perno, pero que el día de mañana vas a volver y vas a decir, che, mirá eso que estudié, no estaba tan mal, no era tan, no era tan en vano que lo estudiaba o que me hinchaban en el profesorado. Y después, capacitación constante, que es con lo que empezamos esta charla, ¿no? O sea, el profesorado, vos terminás el profesorado y vas a decir, la verdad que sé de todo y no sé de nada. Y entonces, ahí, yo creo que cuando terminás el profesorado, verdaderamente empieza tu carrera, ¿no? Cuando terminás el profesorado, tenés que, sí o sí, tenés que meterte en algo más, porque la realidad es que salís sabiendo un poquito de cada cosita y con todas las ideas medio tiradas de los pelos. Yo no tengo mucho pelo, pero en ese momento tenía algo. Entonces, ahí vas a definir, vas a decir, bueno, yo quiero ser docente, quiero trabajar en colegio, yo quiero ser entrenador, yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar en un club, yo quiero trabajar en un gimnasio, y a partir de ahí va a empezar verdaderamente el desafío de especializarte. Y yo tenía un profesor que decía, también, un profesor de básquet, ¿ok? Que en ese momento la verdad que nos mataba, no nos gustaba a nadie la materia que daba, y él decía, hay que saber cada vez más de menos cosas. En ese momento, viste, uno se reía, saber más de menos, ¿qué está diciendo este tipo, no? Es esto, es ir después, o sea, en el profesorado vos salís con un poquito de todo y después vos vas sacando, decís, bueno, esto ya, en esto no voy, y entonces empezás a hacer cada vez más chiquito el camino y empezás a estudiar cada vez un poquito más sobre menos cosas. Y ya sabés que de este tema no sabés tanto, ¿ok? Si yo tuviera que trabajar en deporte escolar a esta altura de mi vida, tendría que agarrar los libros y tendría que ponerme a estudiar, porque bueno, los últimos 12 años me dediqué a entrenar atletas. Pero bueno, creo que ese es el camino y ese es el desafío, ¿no? Encontrar lo que a uno le gusta y empezar a estudiar. Pero principalmente en la etapa del profesorado, disfrutarlo muchísimo porque después te vas a acordar toda la vida de eso. Es lindísimo, yo tengo montones de anécdotas y de experiencias que no me olvido nunca más en mi vida. Los viajes de vida en la naturaleza, es una etapa hermosa para vivirla, para disfrutarla y para sacarle con todo el jugo. Buenísimo, profe. Desde mi lugar agradecerte por tu tiempo, por tu predisposición, por sumarte desde el día uno. Y nada, agradecerte y que abierta la posibilidad para una charla más adelante. Sí, totalmente, ¿no? Y a vos felicitarte, porque la verdad, yo pensé que ya estabas cursando, de hecho, profesorado, le diste una dinámica muy buena a la charla, las preguntas que hiciste fueron muy apropiadas, así que te felicito. Como siempre le digo a todo el mundo, si necesitan bibliografía, información, a mí me encanta charlar, hablar, contar mi experiencia, por lo menos desde lo que yo he estudiado. Yo creo que hasta acá he estudiado mucho, he tenido varias experiencias, me queda muchísimo por recorrer, obviamente, pero con lo que he aprendido y lo que pueda ayudar, siempre estoy para eso. Así que te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por esta charla también a vos, y estamos en contacto. Buenísimo, profe. También agradecer a las personas que estuvieron conectadas y que van a ver esto en las próximas horas, días. Así que nada, un abrazo y estamos en comunicación. Chao, Álvaro. Nos vemos.